mañana tiene como título la oración. La oración. Entonces, ¿qué es la oración? No me refiero a la oración que se hace como en gramática, donde usted compone a través de algunas palabras. No, sino la oración en lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje espiritual. ¿Qué es la oración? ¿Mande? Ajá. La oración es la comunicación, ¿no es cierto? Es la comunicación. Eso quiere decir que a través de la oración nosotros podemos tener que una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros comunicamos nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros proyectos, todo lo que nosotros tengamos, se lo comunicamos a Dios. ¿Sí? Porque a través de la oración es la conexión que usted tiene con Él. Entonces, y así como usted conversa con un amigo, usted puede conversar con Dios mediante la oración. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, así como usted puede estar con algún amigo, algún familiar y comienza a contarle tal vez algún problema, tal vez alguna necesidad o de pronto un proyecto que tiene de vida. Entonces, de igual manera, a través de la oración usted se comunica con Dios. Entonces, y Dios va a escuchar su necesidad. Dios va a escuchar cuáles son sus proyectos y dependiendo de lo que requiera usted, entonces Dios va a obrar en su debido tiempo. ¿Sí? En su debido tiempo. Cuando sea el momento preciso, entonces Dios podrá contestar nuestra oración. Por eso la Biblia en el verso que leímos dice, orad sin cesar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de orar sin cesar, no estamos hablando posiblemente de ese tiempo largo de estar de rodillas, porque todo tiene su tiempo en esta vida. Entonces, mientras usted está en el trabajo, posiblemente usted no puede estar arrodillado, porque está en su trabajo. Pero eso no quiere decir que usted no esté en comunión con Dios, pues. Usted puede estar en comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted, por ejemplo, va manejando, qué sé yo, su vehículo, usted puede estar en comunión con Dios. ¿A través de qué? ¿A través de qué puede estar en comunión con Dios? A través de la música, ¿no es cierto? A través de un pensamiento que usted tenga con Dios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la oración es la comunicación con Dios. Sí, es la comunicación. ¿Sí? Entonces, en el momento que usted tal vez no puede arrodillarse por alguna razón o circunstancia, eso no quiere decir que usted no pueda estar en comunión con Dios. Usted debe estar en comunión con Dios. Sus pensamientos deben estar conectados con Dios. Entonces, de esa manera, usted está teniendo una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia dice claramente, en el verso que leímos, dice así: Está siempre gozosos. ¿Por qué? Porque a través de la oración encontramos el gozo, encontramos la alegría y el contentamiento. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con alguien que ama nuestras vidas, con alguien que ama nuestras almas, con alguien a quien le estamos confiando lo que nosotros somos. Entonces, esa satisfacción, yo creo que cuando usted se encuentra con alguien que aprecia, que quiere y comparten así sea un ratito, usted se siente contento y se siente alegre. ¿Por qué? Porque compartió, aunque sea una palabra, con alguien que usted estima, que usted aprecia. Entonces, cuando hablamos de estar siempre gozoso, es esa alegría de saber que hemos confiado en alguien que sí sabe contestar nuestras necesidades y nuestras plegarias y nuestras oraciones que van delante de Él. Amén. Entonces, el siguiente verso, mire lo que dice. Entonces, orá sin cesar. ¿Por qué? Porque a través de eso, entonces nosotros encontramos esa alegría y ese contentamiento.
Amén. Entonces, cuando hablamos de orar sin cesar, como le estaba explicando, no es ese tiempo en que usted solamente se conecta con el Señor a través de la oración cuando usted dobla sus rodillas y después se desentiende. No, no. Se está refiriendo a todo el tiempo que usted tiene para estar en comunión con Dios. En todo ese tiempo. Porque imaginémonos, si solamente nos referimos, el día tiene ¿cuánto? 24 horas. Imaginémonos que las 24 horas usted por su trabajo no puede arrodillarse, pero usted tal vez antes de salir al trabajo, por decir así, oró 1 hora. Quiere decir que quedaron ¿cuántas horas sin comunicarse con Dios? Quedarían 23 horas en las que usted no podría comunicarse con Dios. ¿Sería correcto? No. No se está refiriendo a esta hora que usted oró. Esto debe ser algo indispensable en la vida del cristiano, tener un tiempo de oración de rodillas, sí. Pero de allí en adelante, el tiempo que resta, usted debe estar en comunión con Dios. Debe estar en comunión con Dios. Su pensamiento debe ser Dios. Amén. Su pensamiento debe ser Dios. Eso quiere decir que debe haber una comunión íntima con Dios. Seguimos. El siguiente verso dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué dice da gracias a Dios en todo? Porque en todo tiempo Dios está con su iglesia. En todo tiempo, no solamente en el tiempo bueno, sino también en el tiempo malo. De igual manera, Dios está viendo a su pueblo, guiando a su pueblo, y no se va a descuidar de su iglesia. Bien, seguimos. Entonces, la oración da fuerzas. O sea, la oración nos da esa fuerza, esa voluntad y ese deseo de continuar y de seguir hacia adelante. Entonces, imaginémonos a un hombre que salió de un lugar a un destino, imaginémonos, por medio de una selva, y se perdió. Y comienza a faltarle las fuerzas porque no ha bebido agua. ¿Qué es lo que él necesita para recuperar las fuerzas? Necesita agua. Entonces, en el momento que él consiga agua, ¿qué hará? Sus fuerzas volverán otra vez a restablecerse. ¿Por qué? Porque el líquido vital, que es el agua, es necesaria para la vida del ser humano y sin ella no podemos vivir. Entonces, un cristiano que no esté en contacto con Dios, ¿qué es lo que comienza a producir en su vida espiritual? Cansancio espiritual. Entonces comienza a decaer sus fuerzas espirituales. Entonces él necesita rápidamente encontrar esa fuente de vida que es el Señor Jesucristo, la cual nosotros la tomamos a través de la oración, la meditación, la búsqueda de Él. Entonces, así el hombre se fortalece y así el hombre puede tomar fuerza para continuar y para seguir adelante. Ajá. Entonces vemos lo que le ocurrió, por ejemplo, a Daniel en el capítulo 6, versículo 10 al 12. ¿Quién era Daniel? Daniel era un esclavo que había sido llevado con algunas otras personas a un lugar donde estaban ellos siendo sirvientes. Pero sin embargo, a pesar que él era esclavo, encontró cierta gracia delante de los reyes que a él lo gobernaron y pudo tener podríamos llamar un trato diferente que los demás por su conocimiento, por su, podríamos llamar por su espíritu que había en él, que era diferente a las demás personas que estaban en ese reino. Entonces, en esta condición, Daniel estaba allí y él tenía su costumbre como cualquier persona que conoce a Dios. Entonces, él siempre oraba a Dios en sus tiempos y
como la gente quería, en este caso, dañar la reputación de este hombre, y no podían dañarla porque no encontraban una razón donde cómo poderle a él tal vez acusar, vieron que la única manera de poderlo a él acusar era a través de su Dios, a través de su creencia, a través de su credo. Entonces, viendo ellos que no iban a encontrar ninguna manera para poder acusar a Daniel, entonces se les imaginó a ellos que la única manera era a través de su relación con Dios. Pero a pesar de todo eso, queridos hermanos, nuestra relación con Dios no puede terminar. Si de pronto usted en su trabajo, en donde usted vive, en su casa, en el lugar que usted está habitando, no tiene libertad de pronto para arrodillarse, eso no quiere decir que usted no pueda estar en comunión con Dios. Usted puede estar en comunión con Dios. Usted puede estar pensando y en su espíritu estar adorando a Dios, porque no podemos, queridos hermanos, nosotros por alguna razón o circunstancia dejar de comunicarnos con Dios. Entonces, ahí estaba este hombre. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Viendo que no había ninguna oportunidad de poderle a él acusar, ellos dijeron lo siguiente: vamos a acusarlo con su Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Se dio un edicto. Entonces vinieron todos los sabios, todas las personas que tenían sabiduría, y en este caso los gobernantes vinieron donde el rey, le dijeron: vea, rey, era Darío. Entonces le dice: queremos que haya un edicto donde en el espacio de 30 días ninguna persona de las que habitan en tu reino, ninguna persona pueda adorar a otro Dios que no sea a ti. El rey le pareció bien, porque él se consideraba un Dios. Entonces al rey le pareció bien, pero él no estaba pensando en Daniel, pues, porque él pensaba que Daniel era un hombre esclavo y que tenía que doblegarse a las costumbres que ellos tenían, a las costumbres que habían en este caso en Babilonia, porque él era el rey. Pensaba que Daniel se iba a tener que acatar a ciertas normas, las cuales no estaban en cuanto al conocimiento de Daniel. Entonces él dijo: bueno, entonces yo creo que Daniel puede hacer también adorarme a mí. Entonces hizo el edicto, un edicto que estaba firmado por medio de Media y Persia, que era un documento inviolable, que nadie lo podía romper y todos tenían que sujetarse a él. Entonces hicieron el edicto, y cuando Daniel se enteró de esto, ¿qué era lo lógico que debía de hacer Daniel? ¿Qué debía de haber hecho Daniel? Porque ya había un edicto. ¿Qué era lo lógico que debía de hacer Daniel? ¿Sí? Daniel podía haber hecho lo que todo hombre puede hacer, ¿no? En la casa donde él estaba, cerrar ¿qué? Cerrar la ventana y orar en secreto. Y si él cerraba la ventana y oraba en secreto, ¿quién se iba a enterar? Nadie se enteraba. Todo pasaba desapercibido. Nadie iba a saber que Daniel estaba orando. Hubiesen pasado los 30 días y ¿qué hubiera pasado? Daniel hubiera salido librado y no hubiera pasado por la situación muy triste y muy lamentable que él pasó. Pero ¿cuál era la costumbre de Daniel? Entonces, recordemos que ellos, los israelitas, ellos para orar tienen que dirigirse hacia donde está el templo de Israel. Entonces, lo que hizo Daniel es lo que hacía todos los días.
Entonces él sabía que allá estaba Israel, allá estaba el templo, entonces él se dirigía hacia ese lugar, él alzaba sus manos a ese lugar para dirigirse en oración hacia el lugar donde estaba el templo. Entonces él no cambió su forma de vida, él no cambió su costumbre por el miedo o por la amenaza. Él siguió siendo la misma persona porque él confiaba y él sabía de que su Dios podía librarlo de cualquier situación, por más peligrosa que se presente. Entonces Daniel lo que hizo fue hacer lo mismo. Cuando vieron que Daniel estaba orando y que no se había sujetado a las ordenanzas que el rey había mandado, entonces, ¿qué hizo los gobernantes? Vinieron donde el rey y le dijeron: vea, hay uno de los hebreos que usted trajo, de los esclavos, que es soberbio, que no quiere hacer caso, no se sujeta, está por encima de su edicto. Él no quiere hacer caso. Él se ha ido en contra del edicto que usted ha firmado, por lo tanto, él debe de morir. Entonces, a Darío, por supuesto, el rey le dolió haber hecho ese edicto, porque él sabía quién era Daniel. Entonces, pero trató él de alguna manera de persuadir a Daniel. Trató de persuadirlo porque él sabía que ese edicto no se podía romper, que ese edicto tenía que llevarse a cabo. Aunque él amaba a ese esclavo, él no podía romper ya ese compromiso que él había firmado. Entonces trató de convencerlo a Daniel, y Daniel le dijo: vea, mi rey, haga lo que usted tiene que hacer, yo hago lo que tengo que hacer, y yo no puedo claudicar en mi pensamiento, en mi idea, no puedo claudicar en mis principios. Yo soy esto, por lo tanto, usted haga lo que tenga que hacer. Entonces no le quedó otra cosa más al rey que con dolor y tristeza llevarlo al foso de los leones, porque esa era la sentencia que los gobernantes habían pedido, que el que no adorare aquella imagen que se había levantado tenía que ser echado al foso de los leones. Efectivamente, lo tomaron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones. Los animales no hicieron ningún intento en contra de Daniel. No lo dañaron, no hicieron absolutamente nada contra él. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ese hombre no sufrió ningún mal, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ese hombre confiaba en que hay un Dios en el cielo y que Él sabe librar y da fortaleza al que no tiene ninguna. Él da fuerza al cansado, Él da fuerza y levanta del muladar al que no tiene fuerza, y nos da fuerza como las del búfalo. Entonces, cuando llegó la mañana, el rey se asomó con tristeza, pensando pues que había terminado la existencia de Daniel, porque era lógico. Es imposible que animales que estaban adiestrados para comer cualquier clase de carne, que no los habían alimentado exclusivamente para que devore al que caiga en ese lugar, no le haga ningún daño a Daniel. Entonces el rey llegó, preguntó con tristeza, con nostalgia, y Daniel le dijo: mi rey, ante usted yo he sido inocente y ante mi Dios también he sido inocente. Así que ningún mal he sufrido. Lo sacaron a Daniel del foso. El rey dio un nuevo edicto, porque ya el edicto se cumplió. Ya lo mandaron al foso de los leones. Si los leones no se lo comieron, ya no era culpa del rey. Ya el edicto ya se había promulgado y ya se había dado cumplimiento. La culpa fue de los leones que no se lo comieron a Daniel. Entonces, como ya había ese edicto que se había terminado porque ya se dio cumplimiento, pero no se lo comieron a Daniel, entonces ahora venía la réplica. ¿Cuál era la réplica?
La réplica era que las personas que acusaron a Daniel tenían que venir al foso de los leones para ser devorados por los leones. La Biblia dice, queridos hermanos, que trajeron a todas las personas y a sus familias, lo lanzaron a ese foso y ni siquiera caían sus pies al piso y ya eran devorados por los animales. Entonces, ¿por qué? Porque mi Dios sabe librar. Pero ¿por qué Daniel fue librado del pozo de los leones? Porque él tenía una relación con Dios. Porque él estaba dispuesto a adorar y estar delante de la presencia de su Dios por su relación con Dios. Leemos, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, quebrantando todos sus huesos. Entonces, me imagino que ha de haber sido triste, lamentable la situación de estas personas, pero la Biblia es bien clara y nos dice: yo honro a los que me honran, mas los que me desprecian los tengo en nada. Entonces, queridos hermanos, vemos allí cómo el Señor pudo fortalecer la vida de Daniel, porque no era fácil. No era fácil enfrentarse al rey. No era fácil enfrentarse a los leones. No era fácil. Pero sin embargo, el Señor fortaleció la vida de Daniel para que él pueda tener la fuerza suficiente, pueda tener la convicción suficiente de que él podía enfrentarse a esa circunstancia y aún salir libre. Posiblemente él pensó que no podía salir libre, pero su confianza en el Señor lo hizo salir libre. Entonces, eso nos da a nosotros la constancia y la seguridad de que no estamos solos. Él da fuerza, queridos hermanos. Cuando usted esté pasando por circunstancias difíciles y complicadas, doble sus rodillas cuando pueda hacerlo. Y cuando no lo pueda hacer porque está en el trabajo o está tal vez caminando porque está yendo a algún lugar, no se desconecte con Dios. Siga su conexión con Dios. Siga su intimidad con el Señor. Converse con el Señor y el Señor va a escuchar su clamor. El Señor va a escuchar su petición y usted podrá sentir las caricias de Él. Usted va a sentir la presencia de Él en el lugar que usted se encuentre. Así es. Seguimos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire lo que nos dice allí la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted, al estar aquí en esta mañana, usted no sabe la lucha que usted ha librado. Usted no sabe la lucha que usted ha librado al estar aquí en esta mañana. Cada vez que usted dobla sus rodillas para clamar a Dios, usted no sabe la lucha que usted ha librado y que usted ha ganado. Usted dirá, ¿por qué, pastor? La Biblia dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. A ver, dígame usted, sinceramente, ¿ha habido algún momento en que usted ha querido orar y no ha podido orar, o no ha tenido el deseo de orar, queriendo tener el deseo de orar, o teniendo el deseo de orar y no ha podido orar? Sí. ¿Por qué cree usted que es eso? Por la lucha que hay, pues. ¿Sí? Hay una lucha, mire. Aunque parezca mentira, hay un mundo en el cual nosotros habitamos que es este. Pero hay un mundo que se lo conoce como el mundo espiritual.
donde usted no alcanza a ver, pero es donde se libran las batallas más grandes que existen. Mientras usted en la tierra, imaginémonos, este es usted. Usted quiere orar o quiere estar en comunión con Dios. Pueden venir, imaginémonos, usted quiere tener un momento de comunión con Dios. Usted tiene tiempo y quiere orar. Llega un momento en que usted tiene el deseo de orar, pero al mismo tiempo no quiere orar. Y usted comienza a librar una lucha en ese lugar. Si usted venció y oró, usted en ese momento venció y se venció a sí mismo. Pero si usted en el momento que quiso orar y no oró, usted fue vencido por una fuerza superior a usted que habita en las regiones celestes. Cuando usted está caminando de pronto y usted quiere tener un momento de comunión con Dios y sus pensamientos quieren estar con Dios y vienen otras clases de pensamiento, de pronto una música que a usted le gustó, de pronto algo apareció, de pronto un perro lo quiso morder, de pronto el gallo cantó, de pronto tal vez el gato maulló y lo desconectó en ese momento, usted perdió ese momento. Esos son los espíritus que están batallando. Usted dice, pero si son animales, sí, son animales. Pero usted no sabe, querido hermano, la lucha que hoy mismo nosotros tenemos en este lugar. Usted sabe que hay una fuerza oculta. Por ejemplo, aquí nomás en Colombia. En Colombia hay un templo. Yo creo que usted lo sabe, ¿no es cierto? Un templo donde se adora a ¿quién? Se adora a Satanás. Entonces, ahí hacen toda clase de sacrificios. ¿Para qué cree usted que ellos hacen sacrificios? Además de adorar a Dios, ¿cuál es al Dios de ellos, que es Satanás? Bueno, además de hacer esa adoración a Satanás, al Dios de ellos, ¿cuál será el propósito que ellos tienen para adorar a Satanás? Entonces, el propósito de ellos, todo lo que ellos hacen es en contra de ¿quién? En contra de la iglesia. O sea, por eso es que esos espíritus vienen y llegan y de pronto usted quiere orar y no tiene deseo de orar. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es tratar que la iglesia se enfríe y que no tenga relación con Dios. Porque sabe que al hacer eso, al no haber relación entre el hombre y Dios, entonces ellos están ganando la batalla. ¿Por qué? Porque habrá una iglesia que no querrá tener comunión con Dios y de esa forma irá lentamente muriendo hasta llegar a un estado donde ya no habrá ningún deseo de adorar a Dios. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que luchar, levantarnos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y luchar contra toda esa hueste de maldad que habitan en las regiones celestes. Ajá. Y en una ocasión había una persona que contaba y dice que iba hacia los Estados Unidos en un avión y vio a una jovencita más o menos de unos 18 años, bien vestida, bien vestida. Entonces él se le acerca y le pregunta, ¿no? Porque él era cristiano, y le pregunta para conversar si ella también era cristiana, porque la vio como que era una evangélica. Y le pregunta y le dice, mire, yo soy pastor evangélico, y tuvieron una conversación y le dice, y usted también parece que es germana. Entonces ella le dice, no, yo soy una de las principales brujas que hay y voy a una convención de brujos. Imagínense. Dice, y la lucha nuestra es contra ustedes que son pastores. ¿Para qué? Para que la iglesia desmaye, para que ya no haya tanta gente que vaya a donde ustedes y ellos vengan con nosotros. Entonces imaginémonos, queridos hermanos, iba a una convención de brujos. A una convención, y el único propósito de ellos es destruir la iglesia de Dios. Ese es el único propósito. ¿Para qué? Para que la maldad completamente quede a lo que tenga que ver y no haya nada ni nadie quien pueda tal vez hacerle frente.
Porque sabemos, queridos hermanos, que si la maldad no se ha desbordado en su totalidad, es porque la iglesia de Dios todavía está en la tierra. Pero el momento que la iglesia de Dios ya no esté en la tierra, entonces ya habrá oscuridad y tinieblas para siempre. Por eso, queridos hermanos, dice la Biblia claramente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por eso, querido hermano, cada vez que usted quiera orar y no sienta el deseo de orar, usted tiene que caer de rodillas y vencer y luchar hasta que usted sea completamente desatado y usted pueda tener libertad para llegar a la presencia de Dios. Entonces, esa es la lucha, queridos hermanos. Cuando usted se va a arrodillar y usted ya quiere levantarse, no se levante, luche. Vénzase a usted mismo. Aunque no tenga palabras, aunque no tenga nada que decir, aunque no tenga nada, absolutamente nada, no haya ninguna palabra, si es posible, quédese dormido en ese lugar allí de rodillas. Pero mientras usted está allí, Dios va a estar tratando con usted, fortaleciendo su vida, diciéndole, aunque no tengas fuerza, pero quédate, porque tú tienes que tener una relación conmigo para poderte levantar, para que puedas ser más que vencedor por medio de mí, que morí en la cruz del Calvario. Entonces, no nos acobardemos. Si usted está orando y no tiene nada que decir, quédese allí. Que su cuerpo se acostumbre. Que su cuerpo se acostumbre. Porque cuando nuestro cuerpo se acostumbra a algo, tiende a seguirlo haciendo. Cuando nuestro cuerpo se acostumbra a algo, tiende a seguirlo haciendo y busca lo que se acostumbró a hacer. Si usted quiere, querido hermano, acostumbrar a su cuerpo, aunque no tenga deseos de orar, arrodíllese. Y su cuerpo automáticamente va a ir y como que le va a pedir que se ponga de rodillas. ¿Por qué? Porque su cuerpo se está ya aclimatando a un nuevo sistema de vida, a una nueva forma de vida. Pero hay que enseñarle a nuestro cuerpo a estar en servidumbre de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Nuestro propio cuerpo debe de entender que nuestro cuerpo fue hecho para el servicio del Señor Jesucristo. Sí, la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. ¿Amén? Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Siempre tenga esto usted en su mente. Cuando usted no tenga el deseo, o cuando usted va por la calle y quiere conectarse con el Señor y algo lo quiere perturbar, usted recuerde y diga, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que me quieren quitar el momento de tener comunión con Dios. Por lo tanto, no voy a dejar que me venza. Yo lo voy a vencer en el nombre del Señor Jesucristo y voy a tener comunión y una relación íntima con mi Creador. La oración trae liberación. La oración trae liberación. Así es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos y no sucumbimos ante el deseo de no orar, somos liberados. Somos liberados. No sé si usted ha sentido en algún momento que no quería, pero usted se exigió a usted mismo y usted siente como una liberación en su propio cuerpo. Oiga, hay momentos en que yo estoy orando y yo mismo me reprendo. Y yo mismo me reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Me reprendo yo mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero atar todo espíritu que me quiera de pronto llevar a no hacer la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que me ha tocado reprenderme a mí mismo. ¿Por qué? Porque no puedo sucumbir ante las cosas que mi cuerpo desea. Yo tengo que sucumbir a la presencia poderosa del Dios del cielo. Ante Él tengo que sucumbir y ante Él tengo que postrarme. ¿Por qué? Porque tengo que ser liberado.
Porque hay ocasiones en que de pronto uno llega por alguna razón, algo pasó, algo le hicieron y uno llega un poco malhumorado y tal vez con deseo de no orar, pero hay que doblegar la carne. Y hay que reprender, si es posible, a nuestra propia carne para que aprenda a sujetarse a aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que nos dio la vida, que aprenda a sujetarse, que no es lo que nosotros deseamos, sino es lo que el Señor demanda en nuestras vidas. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 16, 25 al 28. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Entonces, Pablo y Silas, ellos estaban caminando y de pronto una muchacha detrás de ellos comenzó a proclamar: este es el poder de Dios, estos hombres son de parte de Dios. Al primer día no pasó nada, al segundo día otra vez. Entonces Pablo ya le pareció mal esto, la reprendió porque era una divina. Al momento de reprender, ese espíritu se fue y esa mujer quedó liberada, quedó sin ninguna clase de espíritu. Entonces la gente que usaba a esa muchacha, viendo que el espíritu había salido, entonces acusan a Pablo y a Silas y los mandan a la cárcel. El carcelero lo puso en la parte más remota de la cárcel, la parte de más adentro. Pusieron así un pedazo de metal de hierro como un balón y lo ataron a su pie para que no se moviera. Y ahí lo dejaron. Pero Pablo y Silas, mientras estaban en ese lugar, estaban cantando, estaban adorando a Dios, estaban en comunión con Dios, estaban en una relación íntima con el Señor en esa circunstancia por la cual ellos estaban pasando, queridos hermanos. Cuando los momentos más difíciles por los cuales nosotros pasamos, tenemos que aprovecharlos. En los momentos más difíciles que nosotros pasamos, aprovechemos ese tiempo, porque ese es el mejor tiempo para buscar a Dios. Ese es el mejor propósito para tener comunión con Dios, porque allí nuestra alma se va a quebrantar como nunca antes se ha quebrantado, como nunca antes ha podido clamar a Dios. Porque el Señor dijo: en medio de la necesidad me buscaréis. Ajá. Así dijo el Señor: en medio de la necesidad me buscaréis. Entonces, y estaba Pablo en ese lugar juntamente con Silas adentro, pero ellos confiando en Dios. Sabían que no habían hecho nada malo. Sabían que no habían hecho nada que esté en contra de la sociedad, más que simplemente liberar a una mujer esclava de la cual se aprovechaban para ganar dinero. Entonces, mientras ellos estaban orando y cantando y teniendo una comunión con Dios, dice la Biblia que vino como un viento, algo que removió todo, la cárcel, todo lo que estaba allí. Las puertas se abrieron, el grillo que tenía puesto en su pie se abrió, todo se abrió, todo quedó completamente, podíamos llamar libre, todo lo que estaba allí. Las puertas se abrieron. Cuando el carcelero vio eso, él se asustó, porque si algún prisionero escapaba, la sentencia en ese tiempo era que el carcelero tenía que morir. Entonces él dijo: bueno, antes de que me hagan el juicio o antes de que maten a mi familia, entonces yo termino con mi vida, entonces podrán decir que me mataron. Entonces cuando el hombre se iba a atentar contra su propia vida, cayendo sobre su propia espada, el apóstol lo llamó y le dijo: no hagas ningún mal sobre tu alma, sobre tu vida, porque ninguno de los prisioneros ha escapado. Todos estamos aquí en este lugar, todos estamos aquí. Oiga, y en aquel momento el carcelero prendió las luces y vio que todos estaban allí. Él comenzó a lavar las heridas de Pablo y de Silas, porque lo habían castigado anteriormente. Antes de entrarlos a la cárcel, lo habían maltratado. Él comenzó a lavar sus heridas y le dijo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque él vio que realmente
el Dios a quien ellos servían era real, era un Dios real, no era un cuento, era alguien que sí sabía librar y que trae liberación. En esa ocasión hizo liberación a la mujer que tenía ese espíritu. Hizo liberación a los que estaban en la cárcel. Hizo liberación al carcelero y a toda su familia, porque el carcelero y toda la familia creyeron en el Señor Jesucristo por el milagro que ocurrió a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la comunión que estos hombres tenían con su Dios. Entonces, la oración, la comunión con Dios trae liberación. Nos liberta, rompe las cadenas, rompe todo ligamento que nos esté atando. Por más fuerte que sea, Dios tiene el poder para liberarnos. Dios tiene el poder para romper las cadenas físicas como también las cadenas espirituales. Dios tiene poder porque nosotros somos testigos del poder de su presencia en nuestras vidas. Leemos lo que dice entonces en el libro de Hechos, capítulo 16, 25. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, queridos hermanos, nuestra relación con Dios rompe cadenas. Nuestra relación con Dios trae liberación. Y a través de nuestra liberación y a través de nuestras oraciones, otros también serán liberados. A otros se les caerán las cadenas y otros conocerán al Rey de los cielos a través de nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, no dejemos de ser fieles a Dios. No dejemos de ser fieles al Señor. Seamos fieles con el Señor. Seamos honestos con el Señor. Seamos sinceros con el Señor. En sus oraciones, no le oculte nada al Señor, porque el Señor ya lo conoce todo. Ya lo conoce todo. ¿Qué puede usted ocultarle al Señor? Dígame. ¿Qué le puede usted ocultar al Señor? ¿Qué? ¿Acaso porque usted cometió algún error ya no puede orar? ¿Será eso? ¿Será que porque cometimos algún error ya no podemos ir a la presencia de Dios? No, Señor. Con mayor razón tenemos que acercarnos para pedir el oportuno socorro de nuestras almas, para refugiarnos en Él, para pedir perdón por lo que hicimos, para que Dios nos restaure. Porque la Biblia es bien clara y dice: el que persiste en el pecado no quedará más que una expectación horrenda de juicio. Por eso la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá quién? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros como seres humanos cometemos algún error, tenemos que ser sinceros con Dios y decirle al Señor: Señor, esto estoy haciendo.
Esto estoy haciendo, o este es mi pensamiento, o este es mi deseo. Esto es lo que estoy maquinando. Esto es lo que yo deseo para mí. Esto es lo que quiero hacer. Para que Dios hable a su conciencia, para que Dios le diga que lo que estás haciendo es incorrecto y que si lo haces tendrás consecuencias, que si lo haces vendrá la mano de Él posiblemente, que hay que mejor arrepentirse y volverse al camino, porque mejor es estar en el camino que fuera del camino. Entonces, no es, queridos hermanos, que nosotros vamos a ocultarle las cosas al Señor y porque ya hicimos algo, entonces no tenemos comunión con Dios. No, Señor. Dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. El día que usted se muera y si en su oración no se arrepintió, si no pidió perdón a Dios, si no se volvió de sus malos caminos, si no dejó las cosas que posiblemente lo estaban alejando de Dios, entonces se habrá terminado todo y lo único que quedará solamente es el momento cuando usted se levante para ir delante de Dios a recibir el juicio justo por lo que no hicimos o por lo que hicimos. No se olvide, Dios es justo. Dios es justo. Y en la justicia de Él, Él obrará y dará el pago. No es que porque yo tuve tantos años y antes de morir me pequé, por esos años voy a ser salvo. No, la Biblia es bien clara y dice: ¿para qué me sirve a mí la muerte del impío? De nada le sirve, queridos hermanos. ¿Para qué quiero yo la muerte? Dice la Biblia, del impío. Más la muerte de aquellas personas que conocemos al Señor, dice la Biblia, que es ganancia. ¿Por qué? Porque aseguramos nuestra vida en la eternidad, aseguramos nuestra estadía en el reino de los cielos, aseguramos nuestro porvenir allá en la patria celestial. Por lo tanto, hay que ser sinceros y decirle al Señor: Señor, esto me ha ocurrido, esto estoy haciendo, o este es mi pensamiento. Porque usted podrá engañar a cualquier persona, a usted mismo se puede engañar. El hombre a sí mismo se puede engañar. Y puede decir: no, estoy haciendo bien las cosas. No, yo estoy bien. Yo lo que estoy haciendo es correcto. Además, bueno, la vida es solamente disfrutarla. La voy a disfrutar, sí. Disfrute la vida, que mañana le van a pedir cuenta por lo que usted hizo. Sí, somos libres para disfrutar la vida, hacer con ella lo que nosotros bien querramos hacer, porque es nuestra vida, sí. Pero en aquel momento el Señor le va a decir: oye, esa vida que tú reclamabas como tuya es mía. Por lo tanto, yo voy a pedirte cuenta por el tiempo que te di para que arregles tu vida aquí en la tierra. Entonces, y ahí entraremos a una realidad y veremos que realmente no era nuestra vida, que nos la habían prestado, que el Señor nos la dio para que la vivamos de una forma correcta y en una relación con Él, porque somos creación de Dios. Por lo tanto, como creación de Dios, tenemos que volver a Dios, que Él nos dio el aliento de vida. Así es, porque ni su cuerpo es suyo. Ni su cuerpo es suyo. Su cuerpo simplemente Dios se lo dio para que usted pueda tener relación con Dios. Seguimos en lo que estábamos leyendo. La oración trae liberación en el libro de Hechos, capítulo 16, 25. Ahí encontramos, queridos hermanos, cómo el Señor libertó el 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El siguiente: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El siguiente dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué
¿qué debo hacer para ser salvo? Miren lo que dice el siguiente verso. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la oración, queridos hermanos, trae liberación. La oración va a libertar a los que están a nuestro alrededor, va a libertar al que está a nuestro lado. Por lo tanto, no atemos a la gente con nuestro mal proceder. No atemos a nuestra familia con nuestro mal proceder. Usted puede atar a la familia como usted la puede desatar. ¿Dependerá de usted atarla o dependerá de usted desatarla? Y un día el Señor le dará cuenta y le va a decir, ¿por qué ataste a tu familia? ¿Por qué la ataste? Y usted va a decir, nunca la até. Y el Señor le va a decir, ¿cuántas veces te arrodillaste y clamaste con tu familia? ¿Cuántas veces oraste por tus hijos cuando estaban durmiendo? ¿Cuántas veces te acercaste a ponerles la mano para bendecirlos? ¿Cuántas veces te acercaste a poner la mano sobre tu esposo? ¿Cuántas veces te acercaste a poner la mano sobre tu esposa? ¿Cuántas veces los reuniste en la mesa y le dijiste, nuestra relación es con el Señor Jesucristo y por lo tanto nosotros estamos desatados porque nosotros provenimos del cielo? ¿Cuántas veces lo hiciste? Si no lo hiciste, estás atando a tu familia. La estás atando para que vivan una vida no placentera delante de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, ellos le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ellos le dijeron, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Queridos hermanos, ese es el propósito y ese es el plan de Dios. Recuerde que tenemos el poder de atar y tenemos el poder de desatar. Dice la Biblia, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En sus oraciones, si usted quiere desatar a su familia, usted tiene el poder para hacerlo. Y si usted lo quiere atar, también tiene usted el poder para hacerlo. Pero yo le aconsejo, queridos hermanos, desátese usted y desate a todos los que están en su casa. Desate a todos los que puedan vivir con usted. Desátelos para que ellos sean libres, para que puedan ellos también sentir el gozo del Espíritu Santo en su vida y puedan ellos también ser testigos del poder de Dios. Seguimos en el libro de Jeremías, capítulo 33:3. La oración te permite hablar con Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo clamamos a Dios? A través de nuestra oración, a través de nuestra búsqueda. ¿Cómo puede Dios contestarle a alguien si no hay comunicación? Le pongo un ejemplo. Imaginémonos, este es un padre de familia. Este es un hijo. Este hijo va al colegio. Este es el padre de familia que provee lo necesario para su hijo. Comenzamos el año y terminamos el año. Al final del año lo llaman a usted a la dirección del colegio, a este que es el padre, y le dicen, señor, lo mandamos a llamar por su hijo. Durante todo el año su hijo
no presentó ningún cuaderno, no presentó ningún libro, imaginémonos así que le mandaron a comprar. No presentó nada, por lo tanto él se ha quedado de año. ¿Qué hace usted como padre si sería su caso? ¿Qué haría usted como padre? Si fuera este el caso suyo, ¿qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría usted ante un caso como ese? ¿Qué haría? ¿Ah? Reclamarle a la autoridad por qué no se ha comunicado con el padre. Sí, posiblemente, ¿no? ¿Qué más? Mi hermana Orfa. Hablar con el hijo por qué no presentó el deber a tiempo. Ahora, imaginémonos que ya se dio el caso y usted le dice: vea, mi hijo, me mandaron a ver del colegio, usted ha perdido el año. Usted no ha presentado este cuaderno, este cuaderno, este cuaderno, este cuaderno, ni este libro, ni este libro, ni este libro, ni este libro. Y el hijo le dice: papá o mamá, yo suponía que tú ya lo sabías. ¿Qué le contesta a usted? ¿Qué le contesta a usted? ¿Qué le dice? ¿Qué le diría usted a su hijo? Si su hijo le dice: mamá, papá, yo ya me imaginaba que usted ya lo sabía. ¿Cuál sería su contestación? Ya perdió un año. Ya no lo va a recuperar. ¿Qué haría usted como padre? Solamente un ejemplo, que eso no creo que va a ocurrir. Pienso yo. Ajá. ¿Qué? A ver, mi hermano Maya. Ajá. Entonces dice: culpable papá y mamá por no haberle dado, ¿no? El próximo año repetirá, así de fácil. Así de fácil. Yo creo que hay que tomar alguna acción allí. Ya el año se perdió, no, no creo que usted le vaya el año no se va a recuperar. Pero yo como padre pienso que lo que debería de haber hecho, porque ahí lo que hay es una mala comunicación, despreocupación de todo, ¿no? Aunque Dios nunca se despreocupa por sus hijos, pero Él siempre va a estar esperando que sus hijos se acerquen en confianza y le puedan explicar qué es lo que ellos necesitan. Entonces el padre le va a decir: hijo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste lo que tú necesitabas? Tal vez el hijo le va a decir: papá, es que tuve miedo, tuve vergüenza. Es que pensé que no tenías dinero, como te veo sin trabajo, como te veo que no hay para la comida. Por eso no te he pedido, padre, pero tal vez fue mi error. Pero lo que vemos aquí es que hay una relación, que no existe una buena comunicación, una buena relación. Pero Dios siempre está esperando de nosotros. Dios siempre va a estar esperando que nosotros seamos sinceros con Él. Tal vez el padre le va a decir: hijo, si tú te hubieras acercado a pedirme, aunque no tenga dinero, yo hubiese tratado de conseguir. Pero el hecho es que tú no debías de haber perdido el año. Nunca más lo vuelvas a hacer, hijo, aunque veas que no tengo para comer, pero yo buscaré la manera en que tú
puedas salir adelante. Y mi Dios no es pobre, mi Dios es un Dios poderoso que puede dar todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos en esta tierra, pero necesitamos sinceridad delante de Él. Necesitamos sinceridad, decirle al Señor: Señor, esto me está pasando, esto la vida me está pidiendo, Señor, la vida me está pidiendo que haga esto, mi cuerpo, mi carne desea hacer esto, pero Señor, dame fuerza, ayúdame, fortalece mi vida, fortalece mi alma para no sucumbir sobre mis propias pasiones, sobre mis propios deseos que me quieren llevar cautivo a la desobediencia. Por lo tanto, queridos hermanos, es nuestra responsabilidad comunicar nuestras necesidades a Dios. La Biblia dice, el verso que estábamos leyendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que clamar. Hay que llegar a través de la oración y a través de la búsqueda directa con Dios. Libro de Hebreos, capítulo 4:16. Nos dice así la palabra del Señor. Escuche lo que dice. Escuche. En ningún momento la Biblia dice: si alguien ha pecado, ya no tiene ninguna esperanza, o ya tiene que, o va a ser completamente destruido. No, Señor. La Biblia siempre anima al pecador a acercarse a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de nuestras almas. Por lo tanto, queridos hermanos, es tiempo de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. No podemos ser soberbios. No seamos soberbios, porque la soberbia lo único que conduce es a la perdición y a la muerte. Mas dejemos la soberbia a un lado y corramos rápidamente al trono de la gracia. Acerquémonos a ese trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor que Dios tiene para nosotros. La gracia es la misericordia que el Señor ha extendido al hombre para decirle: aunque estés como estés, aunque vengas como venga, aunque vengas cargado de pecado, aunque vengas cargado de cosas, no importa, mi gracia te alcanza y mi gracia te restaura y mi gracia te levanta y mi gracia te conforta y mi gracia te hará alumbrar como una antorcha viva en medio de la oscuridad de esta tierra y de este mundo. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y podemos acercarnos al trono de